La personalidad. La personalidad es el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones. Se compone por dos elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento se clasifica en cuatro tipos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. A continuación, describiremos cada uno de los tipos de temperamento. Sanguíneo. El individuo sanguíneo se caracteriza por tener un sistema nervioso rápido y una alta sensibilidad. Suele ser muy desorganizado y siempre estar en movimiento. Colérico. Se caracteriza por tener un sistema nervioso rápido y desequilibrado. El individuo es activo en sus decisiones e independiente. Siempre debe tener la mente ocupada y tiene un alto grado de explosividad. Melancólico. Sistema nervioso débil y muy alta sensibilidad. Es emocional, introvertido y de inteligencia alta. Fiel, crítico y buen amigo. Flemático. Sistema nervioso equilibrado. El individuo flemático es tranquilo, nunca se enfada y evita comprometerse. No cuenta con dotes de liderazgo. Experimenta más emociones de las que demuestra. Teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad pueden ser clasificadas en cuatro tipos: psicodinámica, humanísticas, teorías de los rasgos y teorías cognitivas sociales. La teoría psicodinámica dice que los orígenes de la personalidad son pensamientos, sentimientos, motivos y conflictos inconscientes, es decir, problemas reprimidos en la niñez temprana. Su método de evaluación son las pruebas proyectivas y las entrevistas personales. Las teorías humanísticas declaran que los orígenes de la personalidad son los impulsos para lograr el crecimiento personal y niveles superiores de funcionamiento. Sus métodos de evaluación son las entrevistas personales y las pruebas objetivas. Las teorías de los rasgos, representadas en gran parte por el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross, dicen que los orígenes de la personalidad son las tendencias relativamente permanentes del individuo que lo hacen pensar, sentir y actuar en formas características. Su método de evaluación son las pruebas objetivas. Finalmente, las teorías cognitivas sociales, caracterizadas por el trabajo de Raymond Cattell, dicen que los orígenes de la personalidad son determinados por el reforzamiento y castigo pasado, así como la observación de lo que le sucede a otras personas. Sus métodos de evaluación son las pruebas objetivas y observaciones. Sigmund Freud y el psicoanálisis. Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, fue una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Los estudios de Freud se centraron en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. El 28 de agosto de 1930, Freud fue galardonado con el Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt del Meno, en reconocimiento a su actividad creativa. Freud también fue reconocido con el nombramiento de un pequeño cráter de impacto lunar, que se encuentra en una meseta dentro de Oceanus Procellarum.
Sigmund Freud murió el 23 de septiembre de 1939, tras un largo padecimiento de cáncer de paladar. Gracias a sus aportes en el campo de la investigación psicoanalítica, Freud se convirtió en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. El psicoanálisis es una teoría de la personalidad desarrollada por Freud. Se basa en métodos de observación e investigación de la mente humana, que tratan de comprender y explicar su funcionamiento con la finalidad de conseguir objetivos terapéuticos para el paciente. Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa, tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de la Viena de principios del siglo XX y por la cual fue acusado de pansexualista. A pesar de la hostilidad que tuvieron que afrontar sus revolucionarias teorías e hipótesis, Freud acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sigmund Freud, en su teoría de la personalidad, divide al inconsciente en tres secciones: id o ello, ego o yo, y finalmente superego o superyo. A continuación, describiremos cada una de ellas. Id o ello. En la teoría de la personalidad de Freud, este es definido como un conjunto de impulsos y deseos inconscientes que sin cesar buscan una expresión. Es el principio del placer, donde el id o ello busca la gratificación inmediata del instinto. Id o ello. Es el principio de la realidad, donde el ego trata de satisfacer las exigencias instintivas de manera segura en el mundo real. Ego o yo. Término con el que Freud designa la parte de la personalidad que media entre las exigencias ambientales, realidad, la conciencia, superego y las necesidades instintivas. Superego o superyo. Según Freud, son las normas sociales y de los padres del individuo que ha interiorizado en la conciencia o en el ego ideal. Asimismo, Freud identifica 5 etapas del desarrollo de la personalidad: oral, anal, fálica, latente y genital. Etapa oral. Es la primera etapa en la cual las sensaciones eróticas se centran en la boca, labios y lengua. Se desarrolla de los 0 a 12 meses. Etapa anal. Segunda etapa, en donde las sensaciones se centran en el ano y en la eliminación. Esta es desarrollada de los 12 a los 36 meses. Etapa fálica. Tercera etapa, donde las sensaciones eróticas se centran en los genitales. Durante la etapa fálica se desarrolla el complejo de Edipo y Electra. El complejo de Edipo es el apego sexual del niño al progenitor del sexo opuesto y los celos hacia el progenitor de su mismo sexo. Esta etapa se desarrolla de los 3 a los 6 años. Etapa latente. Cuarta etapa en donde el niño parece no tener interés en el sexo opuesto. Ocurre después de la etapa fálica. La etapa latente se desarrolla de los 7 a los 11 años. Etapa genital. En la teoría freudiana, esta es la fase final del desarrollo sexual normal del adulto, que suele caracterizarse por una sexualidad madura. Finalmente, Freud define las palabras líbido y fijación durante su teoría de la personalidad. El líbido es la energía generada por el instinto sexual. En el psicoanálisis engloba todo el apetito de amor, es decir, la sexualidad, el cariño, el enamoramiento y el cuidado hacia otra persona. La fijación, en cambio,
es la detención parcial o total de un punto del desarrollo psicosexual del individuo. Carl Jung. Carl Gustav Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo nacido en 1875 y fallecido en 1961. Colaboró con Freud desde 1907 hasta 1912 y durante esos años fue su auténtico discípulo, pero con una personalidad propia. Veía la vida psíquica como un conjunto de complejos de diversos centros mentales, porque se lo sugerían sus estudios asociativos en su investigación sobre la esquizofrenia. Difiere de su maestro en que concede una mayor dimensión a la psique humana, y porque siendo hijo de un pastor protestante, aficionado a las lenguas orientales, tanto su formación como su propia convicción no le permitían compartir el criterio netamente ambientalista de Freud, quien atribuía a la represión sexual, durante las etapas del desarrollo, el origen de las patologías mentales. Para Jung, la mente humana la integra la conciencia, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Este último representa la superación del nivel organicista del esquema freudiano, al añadirle un componente cultural trascendente. Introduce el concepto de arquetipos al referirse a cada uno de los residuos primarios de la memoria, comunes a todos los individuos o a grupos étnicos particulares y derivados del llamado inconsciente colectivo. La liberación de los contenidos inconscientes, cuyos arquetipos aparecen siempre en forma simbólica, se realiza, como también lo afirmaba Freud, en el sueño, que, en el caso del inconsciente colectivo, hace referencia a los mitos, antiguos y modernos, patrimonio y expresión de las experiencias humanas colectivas. Jung veía analogías entre la estructura de la psicología individual y los mitos y producciones primitivos, principalmente en los sueños. Su actitud frente a los sueños está impregnada de religiosidad. Los sueños vuelven a ser mensajeros de lo trascendente, dotados a veces de poder profético. La neurosis se convierte también en religiosidad reprimida. Los dioses negados se convierten en fobias, obsesiones y delirios que ahora son enfermedades. El camino del hombre en la vida se dirige hacia la individuación, que tiene por eje el sí mismo. Y para Jung, el sí mismo es el equivalente de Dios en nosotros. La individuación es imprescindible, no solo como una necesidad terapéutica, sino como un elevado ideal, como una idea de lo mejor que se puede hacer. La idea básica de este ideal es la de que de un justo modo de pensar sale el modo justo de obrar, y que no existe curación ni mejoramiento del mundo que no se haya pensado en el individuo mismo. Una vez superadas las grandes tareas de la vida, profesión, matrimonio y sociedad, es en plena adultez cuando se pone en marcha el proceso de individuación en sentido estricto. Un nuevo anhelo se despierta en el hombre, el de descubrirse a sí mismo, que es el camino hacia adentro, el de la introversión. Cada individuo sería por esencia un microcosmos de todo lo humano y poseería simultáneamente la potencialidad de lo masculino y de lo femenino. Siempre nos muestra Jung la vida psíquica como un movimiento entre contrarios. Atribuye el origen de muchas neurosis al desarraigo que, por un exceso de racionalidad, sufre el hombre moderno respecto de esta capa más profunda de su ser. Sus aportaciones importantes dentro de la psicología han sido los conceptos de introversión y extraversión. El hombre es extrovertido en tanto participa de la colectividad social y es introvertido en tanto participa del inconsciente colectivo. La individuación conduce al hombre orientado hacia la colectividad social, hacia la introversión, que le permitirá encontrarse a sí mismo y participar del inconsciente colectivo. La humanidad, en lo principal, se halla psicológicamente todavía en estado infantil,
estadio que no se puede saltear. La gran mayoría de los hombres necesitan la autoridad, la dirección y la ley. Solo le corresponde vencer a la ley a quien sepa poner el alma en el lugar de la conciencia moral, y son muy pocos los que están capacitados para ello. A continuación, explicaremos los conceptos que representan los mayores aportes de Jung al campo de la psicología. División entre inconsciente personal e inconsciente colectivo. Inconsciente personal. Según la teoría de la personalidad de Jung, es la que contiene los sentimientos reprimidos, las experiencias olvidadas y las ideas no desarrolladas. Inconsciente colectivo. Es todo el inconsciente heredado y común a todos los miembros de una sola especie. Asimismo, Carl Jung define el término arquetipos y el término persona. Los arquetipos son las formas del pensamiento que se almacenan en un inconsciente colectivo y que son comunes en todos los seres humanos. La persona es el yo público, es decir, la máscara que presentamos ante los demás. Finalmente, Jung clasifica a los individuos en extrovertidos e introvertidos, y en individuos racionales e individuos irracionales. El individuo extrovertido normalmente se interesa más en la vida social y el mundo externo que en su experiencia interior. En contraste, el individuo introvertido suele concentrarse en sus sentimientos y pensamientos personales. Los individuos racionales son las personas que regulan sus acciones por las funciones psicológicas de pensamiento y sentimiento. Los individuos irracionales, en cambio, son las personas que basan sus acciones en las percepciones, ya sea a través de las sensaciones o de los procesos inconscientes llamados intuición. Alfred Adler, Viena, 1870, Aberdeen, 1937. Psiquiatra austriaco. Las doctrinas de Sigmund Freud sobre las neurosis atrajeron la atención de Adler, quien en los primeros tiempos, después de su licenciatura, ejercía como especialista oculista. Se pasó entonces al campo del psicoanálisis, en el que realizó importantes investigaciones sobre el desarrollo y la curación de las neurosis de los niños, llegando bien pronto a conclusiones que le indujeron a elaborar una doctrina propia. En tanto que Sigmund Freud atribuye todas las psicopatías a la movilización de los instintos sexuales, Adler las reduce al instinto de poder. En el muchacho anormal, el complejo de inferioridad se convierte, por decirlo con las mismas palabras de Adler, en un factor permanente del desarrollo psíquico del individuo. El sentimiento de inferioridad, que genera el estado de dependencia de la niñez, constituye el motor de la voluntad de poder que anima al niño a demostrar su superioridad sobre los demás. Freud había admitido la existencia de este complejo, pero lo subordinaba a móviles inconscientes más profundos, de raíz en gran medida sexual. Posteriormente, el sentimiento de inferioridad es combatido y psicológicamente compensado, a su vez, por la fuerza de expansión de la personalidad, que es la que condiciona el estilo de vida de todo individuo. Entre las obras iniciales de Alfred Adler, cabe mencionar las inferioridades orgánicas y sus repercusiones psíquicas, y la práctica de la psicología individual, a las que seguirían la ciencia del vivir, el sentimiento de la vida, práctica y teoría de la psicología individual, que es su obra capital, y del temperamento nervioso. En 1910 fue fundada la Asociación Psicoanalítica Internacional, y a pesar de los anatemas y del resentimiento personal del viejo Freud, Adler fue acogido en ella conjuntamente con Carl Gustav Jung. En 1932, habiendo comenzado en Alemania las persecuciones raciales,
Adler se trasladó a los Estados Unidos, donde profesó en el Long Island College of Medicine. En resumen, los términos más importantes en la carrera en el campo de la psicología de Alfred Adler son compensación, esfuerzo del individuo por superar una debilidad imaginaria o real, y complejo de inferioridad, la fijación de los sentimientos de inferioridad personal, lo cual ocasiona una parálisis emocional y social. Karen Horney. Karen Horney desarrolló el término tendencias neuróticas, con el que designa las estrategias irracionales para enfrentar los problemas emocionales y reducir al mínimo la ansiedad. Erik Erikson. Erik Erikson desarrolla la teoría de la maduración del individuo. Esta contiene los siguientes conceptos. Confianza frente a desconfianza. En el primer año de vida, el bebé se encuentra en el dilema de confiar o no en sus padres. Si atienden a sus necesidades, aprenden a confiar en el ambiente y en sí mismos. Los niños frustrados, en cambio, se vuelven temerosos y demasiado preocupados por su seguridad. Autonomía contra vergüenza y duda. Es en los primeros 3 años de vida. A medida que tienen desarrollo físico, el niño logra autonomía creciente y empieza a explorar el ambiente. Iniciativa frente a culpa. Entre los 3 y 6 años. El apoyo y estímulos de quienes lo rodean crean iniciativas positivas que producen una sensación de gozo al realizarlas y al emprender nuevos retos. Laboriosidad frente a inferioridad. Entre los 6 y 7 años. Se deben aprender habilidades para eventualmente convertirse en un adulto maduro, con un cuidado personal, trabajo productivo y una vida social independiente. Identidad frente a confusión de los roles. El problema es encontrar la identidad personal. Según Erikson, se deben integrar varios roles, como amigo, hermano, hijo, etc. Intimidad frente a aislamiento. El problema del adulto temprano es la intimidad, y para esto se debe estar seguro de nuestra identidad personal. Ser autónomo, confiado y tomar la iniciativa. Generatividad frente al estancamiento. Va de los 25 a los 60 años y es un reto seguir siendo productivos y creativos. Si se han superado los 6 puntos anteriores, es aquí cuando disfrutas de tu vida. Integridad frente a desesperación. Al comenzar la vejez, las personas deben aceptar la muerte. Durante esta etapa, puede alcanzar la plenitud del yo y con esto aceptar la vida propia. Carl Rogers. Los siguientes conceptos fueron desarrollados por Rogers. Tendencia a la realización. Es el impulso de todo organismo para realizar su potencial biológico y convertirse en lo que es realmente capaz de hacer. Tendencia a la autorrealización. Es el impulso del ser humano para realizar su autoconcepto o la imagen que tiene de sí mismo. Persona con funcionamiento óptimo. Es el individuo cuyo autoconcepto se asemeja mucho a sus potencialidades innatas. Consideración positiva incondicional. Es la aceptación y el amor pleno de otro sin importar las conductas. Albert Bandura. Albert Bandura define los siguientes términos. Expectativas. Es lo que el individuo prevé en una situación por haberse comportado de una manera determinada en el pasado.
Autoeficacia. Es la expectativa de que nuestros esfuerzos serán coronados por el éxito. Criterios de desempeño. Son los estándares que la gente adquiere para evaluar la idoneidad de su conducta en distintas situaciones. Finalmente, les presentamos los puntos para evaluar la personalidad. Existen 5 maneras de evaluar la personalidad: pruebas objetivas, entrevista personal, cuestionario de 16 factores, inventario multifásico de Minnesota y pruebas proyectivas. A continuación, describiremos cada una de ellas. Pruebas objetivas. Se aplican y califican con un procedimiento determinado. Entrevista personal. Herramienta básica para la estructura, el orden y el contenido fijo de interrogatorio. Cuestionario de 16 factores. Creado por Cattell. Ofrece 16 puntuaciones. Inventario multifásico de Minnesota. Prueba objetiva, originalmente diseñada para un diagnóstico psíquico. Pruebas proyectivas. Un ejemplo es la prueba de Rorschach. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.